Patricia, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Cémola te saluda. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días. Bien, Patricia, para consultarle, ¿cómo está siendo la actividad de la industria en un año bastante complejo, sobre todo con medidas oficiales en lo que tiene que ver con la adquisición de dólares y con una situación inflacionaria complicada? Bueno, la verdad que estamos en una situación bastante comprometida, una industria que este primer semestre ha perdido un 6% de volumen en exportaciones, que ha caído el vino, digamos, el vino fraccionado. Sí. Si miramos el vino total ha caído mucho más, ha caído el 19%, considerando los graneles también, con lo cual es una situación que preocupa mucho al sector, porque es un sector que tiene una gran capacidad para producir y para crecer en exportaciones, y estamos viendo que eso está siendo amenazado. Por un lado, por la falta de competitividad. Hoy lo que vos mencionabas, tenemos una inflación que inclusive en el tema de insumos nuestros es superior a la inflación, algo que no es trasladable al producto porque estaríamos fuera digamos, del mercado si lo trasladaríamos. Y encima estas nuevas medidas que impiden la importación, hay muchos insumos que nosotros tenemos que importar las bodegas, desde las barricas, las levaduras, los corchos, las cápsulas, inclusive nuestros proveedores dependen de insumos importados para producir, por ejemplo, las cajas blancas. Entonces todo eso ya empieza a estar en falta, y eso estamos viendo que esta caída que hemos tenido el primer semestre por falta de competitividad, en el segundo semestre se va a acentuar mucho más, porque ya solo no es la falta de competitividad, sino también la falta de insumos que vamos a tener. Claro, es decir, estas últimas medidas del Banco Central va a hacer que en algún momento caiga el stock que ustedes tienen para los vinos, para poner a disposición. Claro, no vamos a poder fraccionar, el vino está en las bodegas, no es que no hay vino, el vino está, ha sido una excelente cosecha, una calidad buenísima, pero bueno, el vino lo tenemos que fraccionar para poder llevarlo a la góndola, y cuando empiezan a faltar los insumos, es donde se empiezan a producir los problemas. Por un lado. Por otro lado, estamos viendo una falta de competitividad que también está atentando a toda la industria argentina y en particular a la nuestra, cuando nosotros competimos en el exterior con otros mercados y otras regiones productoras. Y ya la mochila nuestra cada día es más pesada, o sea, entre las retenciones, los aranceles, los costos logísticos que han aumentado un montón, la inflación, todo eso no es trasladable al producto, y menos en la exportación. Afuera uno no les puede cambiar el precio. Entonces, bueno, cuando ya deja de ser rentable ese producto hay que retirarlo. Y así vamos perdiendo a nivel mundial participación, que es algo que también nos preocupa. Porque es una industria que puede crecer, que es una economía regional que derrama muchísimo, que puestos de trabajo, trae dólares al país, es decir, tenemos todos los ingredientes que hoy necesitamos, y sin embargo por algunas medidas vemos como esa se nos va perdiendo. Claro. Patricia decía que no se puede aumentar los precios ni en el mercado interno ni en el externo. Bueno, sabemos que la inflación, lo que es en la Argentina, es el problema crónico. Ahora, en el contexto internacional también están padeciendo la inflación, caso de Estados Unidos, que ha dado 9,1 histórico en los últimos 40 años, no habían tenido así. ¿Tampoco es trasladable allí? Pero es uno anual. Claro, anual, sí, anual, es anual, o sea, uno puede hacer una modificación de precio, vos te imaginás que encima estamos con un atraso cambiario, es decir, que hoy ya con el dólar que tenemos, que nosotros tenemos un dólar oficial, menos las retenciones, realmente cuando vos ves la inflación que tenemos acá, y cuando digamos, cuando sube el dólar paralelo, suben muchos insumos, porque los precios te los calculan con el otro dólar, no con el dólar oficial. Claro. Muchos insumos que tienen componentes importados han subido muchísimo. Todo eso es imposible de trasladar. Entonces las empresas lo que hacen es van perdiendo margen hasta que la base de la pirámide, que es lo que pasa ahora, ya dejó de ser rentable. Entonces lo que más cayó es el tetrabric, es el bag-in-box, que es, digamos, el mayor volumen, pero que es el que tiene menor margen. Y eso es lo que hoy lo estamos perdiendo, y eso es un espacio que para Argentina es importante por volumen, porque nosotros tenemos muchos productores que necesitan colocar su uva en ese tipo de vino. Que si lo perdemos, el problema ya excede a solo la venta del vino, ¿no? Ya es un problema más social, porque de vuelta esta es una industria que tiene mucha mano de obra. Patricia, ¿y hoy qué es lo que le solicitan al gobierno? ¿Disminución de las retenciones, disminución de los aranceles? ¿Qué es lo que le están pidiendo?
Mira, los aranceles, el gobierno no puede, digamos, porque el arancel es por la falta de tratados de libre comercio, es decir, eso nosotros desde siempre estamos pidiendo que se reanuden las conversaciones y que Argentina firme, que también es más complejo, porque no es Argentina, Argentina está dentro del Mercosur, es una negociación que va en bloque, con lo cual es difícil, o sea, pelear los aranceles. Nosotros lo que sí decimos es, nosotros pagamos aranceles que nuestros competidores no pagan. Nuestro competidor directo es Chile. Chile tiene tratados con todo el mundo, con lo cual no paga aranceles. Pero las retenciones sí es algo que el gobierno puede de un día para el otro resolver. Y que además nosotros encontramos que en el caso del vino fueron un poco arbitrarias. Nosotros nos subieron las retenciones, nosotros teníamos 3 pesos hasta 2 años y medio atrás y lo pasaron al 4,5%. Sí. Esa suba no la pudimos entender nunca porque el criterio en ese momento cuando se estudiaron era que los productos con mayor valor agregado no iban a tener retenciones. Y así fue el caso, por ejemplo, al aceite de oliva se les quitaron las retenciones. Sí. Y al vino se le subió, entonces no, y a la uva en fresco se le sacaron. Entonces, la verdad que no entendimos mucho el criterio que se utilizó y nos pareció que fue un poco arbitrario. Si hoy nos sacan ese 4,5, ese 4,5 no es mucho, pero es mucho para nosotros. Claro. Como industria. Otro problema que se venía denunciando en la industria tenía que ver con los insumos en torno a lo que eran las botellas de vidrio. ¿Se ha solucionado esa problemática de la escasez? Y está solucionado en parte. Nosotros ese fue un problema, digamos, a nivel mundial faltaba vidrio y a nivel local tuvimos el incendio de una de las 2 empresas que producen botellas. Se está empezando a regularizar el tema, ellos han dejado fabricar algunos modelos, eso hace que los tengamos que importar. Por ejemplo, la botella Coró Caramelo no se va a producir más en la Argentina, la Caramelo es la que se usa en el Pinot Noir, se usa en algunos Chardonnay, y de vuelta, es muy difícil cambiar el packaging a un producto cuando va a la exportación, no es muy bien visto eso afuera, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, la botella clara que no había el año pasado, se importaron algunas, eso hizo también que hoy perdamos cupo, sí. Pero muchos vinos que se usaban, por ejemplo los Sauvignon Blanc, pasaron a botellas verdes, pero hubo vinos como el rosado que en una botella verde no se puede fraccionar, así que se dejaron de fraccionar algunos vinos rosados por falta de esa botella clara. Eso sigue faltando todavía, de a poco se va regularizando y también al venderse menos vino, al caer un 6%, bueno, hay más botellas porque se fracciona menos, claro. Que es una mala noticia también, ¿no? Sí. Patricia nos pregunta a los oyentes, escuchando lo que nos contaba de las importaciones de los insumos base que no están disponibles en la Argentina, ¿de qué país se importa? Nos consultaban. Bueno, depende. Por ejemplo, las barricas vienen de Estados Unidos y vienen de Francia, los corchos vienen de Portugal. Después hay insumos que vienen para los proveedores que no te podría decir, las levaduras vienen de distintos orígenes, vienen de Suiza, vienen de Francia, de Estados Unidos, digamos, es múltiples lugares. Lo que las bodegas más importan, que son barricas, esas son de Francia o de Estados Unidos en general. Claro, y lo que es las barricas y los corchos, ¿no hay recursos y capacidad de que se pueda sustituir importaciones y hacerlo en el ámbito local? Y nosotros no tenemos el cornoque, por ejemplo, para hacer corchos, es un árbol que crece en Portugal y que además lleva muchísimos años, y tampoco tenemos el roble para producir las barricas, no es cualquier roble el que se usa porque es una porosidad especial, que es distinta a la porosidad de un roble francés y de un americano, por eso se usan las distintas maderas, porque ahí es donde el enólogo juega qué es lo que le quiere dar al vino, ¿no? Entonces, bueno, eso no es sustituible. Claro, y el sabor depende también de ello, ¿no? El sabor del vino. Exactamente, tiene mucho que ver. En los Malbec se usa más el roble americano para resaltar la fruta, en los Cabernet se usan más los robles franceses. Ahí está justamente la complejidad y la variación que tiene bodega a bodega y es lo que hace del vino una bebida tan interesante. Bien. Patricia, para cerrar, si no se resuelven los pedidos que le están haciendo al gobierno y las demás cuestiones, por supuesto, que nos acaba de enumerar, ¿puede llegar a faltar vino en la Argentina en algún momento? Y sí, vamos a ver que no vamos a poder seguir fraccionando vino, ¿no? Eso lamentablemente va a pasar, porque si no tenemos los insumos va a llegar un momento que no lo vamos a poder fraccionar, y eso es lo que nos preocupa como industria, porque de eso es la sostenibilidad de mucha gente, de muchos trabajadores, ¿no? Claro. Patricia, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Hablamos con Patricia Ortiz, presidenta de Bodegas de Argentina.